En esta unidad vamos a ver el tema trabajo de campo, en este caso virtual, para la interpretación visual de imágenes de satélite. En este caso vamos a trabajar con la composición 564 de Landsat 8, que corresponde a la banda 4, a la banda roja, la banda 5 al infrarrojo cercano y la banda 6 al infrarrojo de onda corta. Las características en esas tres frecuencias, en esas tres longitudes de onda, es que cuando más verde la vegetación, la primera, el tramo de la respuesta tiene mayor pendiente. Y el segundo tramo responde a la respuesta al suelo, es decir, cuando más suelo tenemos, más elevada es la respuesta a la infrarroja de onda corta. Vamos a analizar algunos sitios de muestreo, los mismos que vimos en la clase pasada. Aquí representamos el lugar que vamos a analizar. Esta es la respuesta en esas tres bandas, roja, infrarroja cercana, infrarroja de onda corta. Y el sitio parte de, empleando las tecnologías estas de Google Earth y Google Maps, vamos a poder representar, por ejemplo, aquí tenemos el río Santa María, el Colorado del Valle y la Sierra de Quilmes, es decir, estamos viendo desde el río Santa María hacia el oeste. Vamos a acercar un poco al sitio de muestreo. Vamos a ver qué cobertura tenemos en ese lugar. En estas laderas tenemos un suelo rústico, un suelo sin cobertura vegetal. Aquí tenemos otro sitio, estábamos aquí antes, ahora vamos un poco más al este, vamos a hacer una especie de transecta. La respuesta es casi muy parecida, el color es más celeste, no es tan blanco, es más celeste, y las características de este lugar, también estamos parados en el mismo lugar, desde Colorado del Valle subimos y estamos analizando esta ladera, que también es un suelo rústico, pero ya aparece algo de vegetación, matorrales dispersos. Yendo un poco más cerca del río, tenemos esta zona en un celeste oscuro. La respuesta varía apenas un poquito, y en ese sitio las características del terreno podemos visualizar también empleando Google Earth. Aquí tenemos que estamos en la localidad de Colorado del Valle. El sitio de muestreo es dentro del abanico aluvial, donde tenemos seguramente un suelo de mayor humedad, donde aparecen vegetación un poco más frecuente. Este otro sitio pertenece al lecho del río Santa María. La respuesta también es casi recta, pero un poco más elevada, dado que el color es más brillante. En este caso tenemos, vamos a acercarnos aquí al sitio de muestreo, y ahí tenemos el lecho del río, que seguramente es arena y piedra, donde existe muy poca vegetación. Otro sitio de muestreo aparece ya del otro lado, en las cumbres calchaquíes, en la zona más elevada de las cumbres. De este lado tenemos el Valle de Santa María, de este lado tenemos la cuenca Tepatranca. Ahí tenemos un sitio en las cumbres. La respuesta también aparece casi lineal. El sitio corresponde ahí estamos viendo estamos parados aquí en la cumbre, la Calchaquía, vemos en el fondo la cuenca Tepetranca.
Estamos parados ahí en las cumbres, Calchaquíes, y vamos a acercarnos al sitio de muestreo. Ahí tenemos el río Choromoro, y un poco más arriba tenemos, se nota ahí el camino que va de Lara a Gualinchay. Vamos a acercarnos, vamos a hacer una vista cenital, un poco más vertical, y nos vamos a acercar un poquito. Vamos a ver que también se trata de un suelo rústico sin vegetación. Estábamos aquí en ese color celeste pálido, ahora vamos a pasar a este verde, donde ya aparece una pequeña pendiente en el tramo rojo e infrarrojo cercano. Este sitio corresponde al mismo lugar, un poco más abajo, donde ya empieza a aparecer algo de vegetación. Vamos a descender entonces. Esta es una quebrada de un afluente del río Rearte, que más abajo se llama Choromoro. Descendemos y ahí encontramos la zona de muestreo, que está en una ladera con un poco más de vegetación. Ahí nos vamos a acercar un poco más. Vamos a poner la vista un poco cenital. La ladera esa con más vegetación aparece en sombra. Esta, la de Solana, es la que tomamos de muestreo, en la que aparece un poco más de vegetación que en las muestras anteriores. Por eso aparece en un color más verde. En esta otra muestra aparece ya un bosque más cerrado, está más marcada la pendiente de infrarroja, roja infrarroja cercana, aparece con más pendiente y menos respuesta la infrarroja de onda corta, que corresponde al suelo. En este caso vamos a acercarnos entonces al área correspondiente, que también queda sobre la misma quebrada, el río Choromoro. Y vamos a aproximarnos ahí al sitio de muestreo. Vamos a poner un poco más vertical la vista. Y este es el sitio donde aparece ya una vegetación más cerrada, que aparece en ese color naranja. Un bosque serrano, más tupido. Luego tenemos, estábamos aquí recién, ahora nos pasamos a este otro color más pardo, en el que hay menos pendiente en la zona de rojo, infrarrojo cercano, y casi la misma respuesta del suelo. Vamos a ver cuál es el paisaje en esa muestra, que corresponde en el mismo sector, un poco más al oeste. Seguimos descendiendo y ahí tenemos el sitio de la muestra, que se trata también de un bosque cerrado, una zona más plana, pero seguramente con menos humedad y con una especie nativa cuya hoja da una respuesta menos verde, digamos, en ese color más pardo. Seguimos más adelante en esa transecta que estamos haciendo oeste-este. Vamos a cruzar el río Salí, vamos a encontrar este prado en color verde, que tiene una respuesta de la vegetación bajita y una respuesta del suelo un poco más alta. El paisaje en ese lugar corresponde, ahí estamos descendiendo, vemos al fondo ahí la sierra del noreste, la sierra del Campo más al fondo. Cruzamos el río Salí y aquí tenemos el otro muestreo. Vamos a aproximarnos un poco más a una vista cenital.
o vertical. Y aquí vemos el paisaje de esa muestra, que es seguramente un área de ganadería extensiva, donde se ha desmontado el bosque y ha quedado solamente árboles dispersos, lo que da por eso da una pobre respuesta a la vegetación. Siendo un poco al noreste, tenemos aquí otro bosque serrano correspondiente a la Sierra del Nogalito, que tiene es un bosque con más vigor, bien cerrado, tiene poca respuesta del suelo, y el paisaje corresponde, vamos a ir desplazándonos un poco al noreste, pasamos la Sierra de Medina y tenemos la Sierra del Nogalito, y vamos a ubicarnos en la ladera oriental. Que es la ladera más húmeda, que tiene más vegetación. Y vemos que efectivamente se trata de un bosque serrano, bien cerrado. Seguimos hacia el este, ahora vamos a tratar de ver cómo se ve un cultivo, en este caso un cultivo de caña de azúcar. Ya sabemos que en el caso de los cultivos es muy dinámico, entonces hay que buscar la fecha apropiada para encontrar el cultivo en su etapa de desarrollo, para que lo podamos visualizar también en el terreno. En este caso esta es la localidad de Los Ralos, esta es la localidad de Las Cejas. Sobre la ruta 303 tenemos ese sitio, vamos a buscarlo. En este caso vamos a usar Google Maps. Seguimos hacia el sur del Valle del Río Nío, al sur, hasta la localidad de Los Ralos. En esta instancia vamos a seguir por la ruta esta, 303, hasta el sitio de muestreo. Podemos usar Street Map de Google también para encontrar a partir de las fotos 360 el área de interés. No siempre vamos a tener una ruta cercana, pero hay que aprovechar la información que hay en línea, y además tenemos que tener en cuenta que puede el cultivo no estar en pie. Hay que analizar y saber interpretar cada situación en particular. En este caso voy viajando hacia el este por la 303 y vamos a buscar el sitio ese que está por aquí. Vamos a rotar para ver que tenemos aquí el cultivo, efectivamente, el cultivo de caña de azúcar. Siguiendo hacia el este tenemos un área de bosque chaqueño, esos parches ya del lado de Santiago del Estero, donde la respuesta es importante, no tan roja, tiene una pendiente más baja y poca respuesta al suelo, porque es un bosque chaqueño cerrado. Vamos a ver cómo es el paisaje. Seguimos entonces por la misma ruta que veníamos andando. Ahí tenemos la caña de azúcar y seguimos hacia el este, sobrevolando la llanura hasta localizar, ahí pasamos sobre la ciudad de Las Cejas, y allá al fondo tenemos ya el predio de muestreo, donde tenemos el monte chaqueño. En este caso no tenemos una ruta con información de Street Map para poder visualizar, pero hay que usar los recursos disponibles para poder visualizar. En este caso tenemos Google Earth y
podemos visualizar efectivamente que se trata de una área natural. Ahora, volviendo un poco hacia el centro de la imagen, aquí notamos algunos sectores, aquí una mancha roja en el sector, en el valle este de Ciambón, donde esa mancha roja tiene una fuerte respuesta aquí de vegetación y una mediana respuesta al suelo. Ese color rojo es característico de una explotación forestal. Veamos cómo es el paisaje, también usando Google Maps. Nos acercamos ahí a la ruta 341, ahí tenemos el valle de Ciambón. Aquí en la zona, pasando el Río Grande, vamos a tomar la ruta yendo hacia Raco. Ahí estamos yendo hacia Raco. Y vamos a buscar el sitio de muestreo correspondiente a esa mancha de rojo intenso, ¿no? Y ahí tenemos la explotación forestal. En este caso, pinos, aparentemente. También tenemos casos en el que, en este caso, hacia los nevados de la Conquija, tenemos un nevado en el que la respuesta de la vegetación es nula, negativa casi, y la respuesta al suelo también es nula, dado a que no se identifica el suelo, sino que directamente estamos viendo la nieve. Estos sitios de difícil acceso también se puede entrar con Google Earth, o el caso es un área también poco accesible de la llanura deprimida, al sur de la Madrid, donde la respuesta tiene vegetación y baja respuesta al suelo, y es una zona inundable, donde hay zonas de esteros y bajos, en lo que de difícil acceso también se puede hacer una interpretación usando de apoyo otras fuentes de información. Aquí vemos el salitral en Santiago del Estero, que también lo vimos en la clase pasada, y lo importante es saber que podemos usar también otras fuentes de información para poder apoyar nuestra interpretación. En este caso vamos a usar las cartas topográficas. En este caso podemos usar también OpenStreetMap. Ahí estamos viendo el salar, el salitral, el Tronquito en Santiago del Estero, y estamos apoyados con OpenStreetMap, que me dice que es un salar. Entonces estamos usando otra fuente de información. También podemos usar las cartas topográficas del IGN. En este caso vamos a usar la carta 1-100.000 del Atlas de la provincia de Tucumán, publicado recientemente, en el que, por ejemplo, podemos buscar algún sitio poco familiar, en el que queremos saber qué tipo de uso de suelo tenemos, como por ejemplo esta mancha, y abriendo la hoja topográfica vamos a ver que se trata de una industria, en este caso la papelera Tucumán. Y así podemos interpretar algún accidente geográfico, el nombre de un cauce, de una quebrada, de un cerro. En este caso tenemos la quebrada de Lule, y ahí tenemos la identificación. Tenemos además la información sobre altimétrica y la toponimia, fundamental para ubicarse en el lugar. Entonces es muy importante conjugar todas estas fuentes de información, las cartas topográficas, Google Earth, Google Maps, StreetMap. En este caso, en los valles calchaquíes podemos detectar los oasis. En este caso tenemos Amaicha del Valle y Ampimpa, que se destacan ahí en color rojizo debido a los cultivos bajo regadío, que resaltan del paisaje árido del Valle Calchaquí. Ahí tenemos otro ejemplo, el que veíamos recién, los nevados, el nevado de la Conquija.
podemos identificar el cerro para una mejor reconocimiento de la muestra. Podemos decir, bueno, qué cerro es, y con el atlas podemos, con la carta topográfica, saber que es el cerro de las Dos Lagunas o de los Cóndores. Más al norte, más al noreste, ahí tenemos otro nevado, el cerro del Bolsón, 5.550 metros sobre el nivel del mar, que es la cumbre de nuestra nevado de la Conquija. Más al sur también podemos reconocer, por ejemplo, dentro del área esta de cultivo, podemos reconocer una localidad. Aquí tenemos una localidad que se trata de Alpachiri. Entonces podemos ir identificando sitios cuando vemos una mancha y no sabemos reconocerla, entonces nos apoyamos en las cartas topográficas. Entonces todos estos elementos van sumando a lograr una mejor interpretación.